Muchísimas gracias, Ángel, por esta reflexión desde las teologías, desde la teología, desde esta teología, ¿verdad?, que se quita de ese lugar hegemónico. Pues ahora les invitamos a que quien guste compartir alguna reflexión o hacer una pregunta a cualquiera de las personas que acaban de compartirnos su palabra. Ya les decía yo al principio que aquí hay un micrófono, entonces quien quiera voluntariamente acercarse al micrófono y plantear un comentario, una pregunta, por favor. Todavía tenemos un tiempo, pero les pedimos que se vayan acercando y que, bueno, pues también dirijan su comentario de una manera breve para que pasemos un mayor número y tengamos luego oportunidad de darle la palabra otra vez aquí a las compañeras y a los compañeros. Por favor, si nos dicen su nombre y de dónde vienen, para irnos conociendo todas, todos, ¿verdad? Porque van a ser días de estarnos encontrando, para irnos agarrando confianza, como dicen, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, buenos días. Mi nombre es Diego Vargas, pues soy compañero centroamericano del Padre Melo. Me voy a aprovechar, voy a hacer 3 preguntas, voy a ser lo más breve posible. Todo este esfuerzo de esta relación o este esfuerzo de darle sentido o de darle consistencia a la instrumentalidad del poder, por lo menos desde el punto de vista filosófico, no conduce sino al sinsentido. Lo que muestra es un sinsentido. Si entendemos que el poder radica en el cuerpo, lo que vemos con este poder violento es que el poder está destruyendo su fundamentalidad o destruye su cuerpo, porque sin cuerpo no hay poder. Entonces parece una contradicción. En esta relación del sentido de la instrumentalidad de la violencia, ¿cómo nos podemos salvar, desde mi punto de vista, de la peligrosa dicotomía de buenos y malos? Esa sería la primera pregunta. Y en relación, todo relacionado, creo yo, es ¿qué del cuerpo queda liberado de la determinación del poder y sobre todo del poder violento? Incluso hablando de un cuerpo masacrado o desaparecido, ¿hay algo que pueda ser meramente cuerpo o todo es determinación del poder? Y finalmente, si la resistencia se establece en esta estrecha relación con el poder al que se resiste, ¿podría hablarse de verdadera novedad o hay espacio para la novedad y en qué consiste? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Ignacio Álvarez y vengo del estado de Michoacán. Me parece muy interesante lo que comentan en términos de la diáspora, en especial en esta alusión que hay a la transnacionalidad. Y en ese sentido me gustaría sumar una dimensión en términos de la migración interna que encontramos particularmente violenta y que también se expresa, ¿no?, en estos términos de la negación de los sujetos políticos y de este traslado de las violencias. Entonces, pienso que la diáspora también es un tema de desplazamiento forzado que ocurre dentro de los territorios y que en el caso del Estado mexicano debemos considerar de manera muy puntual que hay poblaciones que se están desplazando por la violencia, pero también por temas económicos, políticos, sociales dentro del propio territorio y que, como en la masacre de San Fernando, también han encontrado estas situaciones de violencia. Pero también hay otras dimensiones dentro de esa violencia que me gustaría traer a la mesa, en particular en términos de prácticas que podrían resultar incluso de tortura, en términos de la negación de mínimos vitales para estas poblaciones y que reproducen también sistemas de explotación. Entonces, en estos términos es una reflexión de migraciones que también van en los espacios locales y que vamos viendo que no necesariamente solo trascienden el espacio del Estado-Nación, sino que dentro del propio Estado Nacional llaman a la reflexión profunda. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Ana María Hernández, misionera cruzada de la Iglesia, soy salvadoreña. Mi pregunta va desde el contexto, si a los gobiernos no les interesa la problemática migrante en nuestros países. Centro en mi pregunta sobre todo desde lo que nos compartieron aquí las compañeras,
desde esta verdad ignorada e enraizada en la situación política y económica dentro de nuestros gobiernos, en respuesta a estas exigencias de justicia de nuestras familias víctimas, en relación a todo este asistencialismo que también nosotros hemos visto dentro de nuestros medios de comunicación, que se han dado en este tiempo que han transcurrido lo que son las caravanas de migrantes. Mi pregunta va, ¿desde qué manera podemos caminar como iglesia en búsqueda de esta verdad, en el conocimiento de ella para implementar maneras de empoderamiento en el saber a lo que nos enfrentamos todos juntos? Gracias. ¿Quieren empezar con el comentario? ¿Quieren empezar en el mismo orden? Rosa, ¿usted? No. Sí, bueno, todos los antropólogos y muchos científicos sociales en general que intentamos comprender la violencia, partimos de la idea de que la violencia sí tiene un sentido, ¿no? Precisamente nuestro objetivo es alejarnos de la idea del sinsentido, porque plantear que es un sinsentido cierra la oportunidad de comprenderlo. Entonces, en tanto nosotros trabajamos con los familiares, para los familiares y tratando de atender a sus respuestas, el sinsentido no responde a nada. Y ese sinsentido incluso reproduce y clausura la dicotomía que tú mismo intentas como escamotear de víctimas y victimarios o buenos y malos. Porque si nosotros buscamos comprender el sistema, la estructura, la comunidad en la que se produce la violencia, esa misma comprensión nos lleva a colocar en algún sitio a ese que se cataloga desde el sistema como malo y entender que no es malo en sí mismo, sino resultado de un sistema, ¿no? Entonces, esta pregunta que nos decías alrededor del sinsentido y del poder que destruye el cuerpo, precisamente dialogando desde otro lugar con Foucault, con Agamben, que nos habla de cómo el poder estructura y sujeta los cuerpos a través de la violencia, precisamente nos permite comprender cómo estas prácticas excesivas y extremas tienen que ver con los modelos que ya describía tanto doña Rosy al hablar de las maquilas, ¿no? Es esta administración de los territorios en los que los cuerpos terminan siendo para ese poder soberano una materia manejable. Entonces no hay un sinsentido, sino que es este modelo económico, este sistema, esta estructura económica que utiliza la violencia para mantener un orden territorial en el cual nuestros cuerpos tienen que ser administrados y regulados de una manera concreta. Ya lo último que decía, si hay algo del cuerpo que quede liberado del poder, pues están todas las prácticas que se realizan, ¿no? Y que esas prácticas están ancladas en nuestro cuerpo. Entonces se puede ver desde el contrapoder, ¿no? O sea, sí hay una parte de resistencia y creo que por eso, entiendo que por eso así se llama este congreso, ¿no? O sea, resistir, porque a pesar de esta maquinaria destructiva, siempre en lo micro, en los lazos, en el diálogo, en el afecto, está el contrapoder. Y sin nuestros cuerpos no hay contrapoder, ¿no? Entonces siempre hay esta relación de ir y venir, ¿no? Sí, bueno, creo que ya Mayo lo respondió muy bien. Nada más agregar que, como decíamos nosotras, la función la violencia tiene una función instrumental, pero también expresiva, ¿no? Y eso es, como antropólogas, lo que buscamos desentrañar. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el acto comunicativo que se busca a través de la instrumentalización de estos cuerpos de manera tan cruel? Encontramos que al ser un acto comunicativo siempre hay un mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo develar ese mensaje? ¿A quién llega ese mensaje? Dado que Rita Segato va a estar por acá, recurro a una de sus propuestas teóricas que le hemos dado vueltas, porque tampoco es que nosotros ya hayamos develado todo el mensaje que tiene una masacre, ¿no? Son preguntas que nos estamos haciendo. ¿A quién podría dar un mensaje esta masacre? Bueno,
Rita Segato nos invita a superar la relación víctima-victimario para entender el acto de la crueldad. Es decir, no se remite la comprensión del acto cruel a esa relación entre hombre que viola a una mujer, por ejemplo, ¿no? Sino que el mensaje del hombre va dirigido a otros hombres, a la cofradía. Entonces, ¿cómo entendemos también el acto de la masacre dirigida a otros sujetos que también están disputando el poder en ciertos territorios, en ciertas rutas de tránsito? Por allí podríamos encontrar un sentido a la masacre. También hay un mensaje a los migrantes, ¿no? En términos de su vulnerabilidad, de ser sujetos de este mercado que ya ha sido completamente cooptado por el crimen organizado, ¿no? En los buses hacia Tamaulipas siempre hay un retén del crimen organizado donde se seleccionan los migrantes como mercancía. Entonces, si tú vienes con el código del grupo X, puedes seguir, si no, entonces se te retiene. Entonces, son formas de administrar esos cuerpos. Tiene un sentido en ese aspecto. Y por otro lado, yéndonos incluso hacia una postura mucho más radical, incluso los cuerpos que han sido despojados de su rostro, como decía doña Rosy, de sus brazos, siguen resistiendo desde su materialidad, nos siguen diciendo cosas, ¿no? Son elocuentes desde su materialidad que, aunque nos causa terror, también nos dice cosas. Le dice cosas a los antropólogos forenses, pero también nos dice cosas a nosotros, ¿no? Entonces, no hay, por más que sea cruel esta fuerza, no hay una posibilidad de que sea totalitaria, completamente destructora, ¿no? Siempre hay algo que resiste, incluso cuando ha muerto. Padre, ¿usted quiere comentarnos algo, compartirnos algo? Padre Melo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo tengo la pena de decirles que he escuchado muy poco. No sé si es porque me he dormido o porque el audio ha estado bastante bajo. Por eso solamente tengo claridad de una pregunta, o a lo mejor es la que me interesó escuchar, y es la que hizo Diego. Saludos, Diego. En relación con el poder, porque me parece que es un tema fundamental, empezando porque, claro, como bien sabemos, el poder es inherente, es un rasgo inherente a nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres. El asunto está en que, no sé ustedes allá en México, pero nosotros aquí en Centroamérica, yo creo que no le hemos entrado al debate sobre el poder. Entonces, por eso podemos trabajar y hacer propuestas alternativas, pero al no trabajar y confrontar en profundidad el tema del poder, entonces corremos siempre el riesgo, como ha ocurrido en la historia centroamericana, de repetir los patrones de dominación, los patrones de aplastar. Entonces, por lo tanto, me parece a mí que el debate del poder tendría que ser una de las condiciones de posibilidad para poder trabajar proyectos alternativos. Y esto lo podemos trabajar desde todas las disciplinas, entendiendo el poder como esa capacidad para influir en los demás y en el entorno, y en este caso el poder entendido, el paradigma del poder entendido como lo que está arriba siempre, lo que domina, lo que controla, lo que aplasta al final de cuentas. Ese es el paradigma del poder. Por lo tanto, creo yo que la condición de posibilidad para entrar en un nuevo escenario de alternativa tendría que ser una discusión a fondo del poder, rompiendo el paradigma actual. Romper el paradigma del poder creo yo que es la condición de posibilidad, porque ahí es donde tenemos, digamos, todo el asunto de la cultura patriarcal, etcétera. Entonces, romper el paradigma del poder para que avancemos hacia la... porque todo el poder lo entendemos como que todo lo que viene de arriba es lo bueno. Hay que esperar arriba, en última instancia, la concepción divina. Dios siempre está arriba. O sea, otra cosa es que los teólogos digan pues que el verbo se encarnó y todo lo del alojamiento, que es muy importante,
pero la concepción paradigmática permanente es la del Dios que siempre está arriba. Y por lo tanto los que están arriba son los que tienen la verdad, los que tienen la primera palabra, los que tienen la grande respuesta. Entonces, por lo tanto, podemos destruir un gobierno y plantear una salida alternativa, pero vamos a repetir el patrón del poder que domina, del poder que controla. Por lo tanto, hay que entrar al fondo al poder entendido no desde la perspectiva vertical y desde arriba, sino desde la horizontalidad. Romper esa línea vertical y fortalecer la línea de horizontalidad. Partir de que el poder se construye a partir de la construcción, valga la redundancia, de relaciones de género que sean distintas a las actuales. Nuevas relaciones de género, nuevas relaciones complementarias de relaciones entre los diversos sectores. Al final de cuentas, me parece a mí que el tema que introdujo Diego de la instrumentalidad del poder, a mí me parece que es fundamental porque, claro, el poder siempre va a existir. El asunto es cuál va a seguir siendo el poder. Si el poder paradigmático que hemos tenido hasta ahora o si vamos a construir un nuevo paradigma de poder. Y yo creo que ese nuevo paradigma de poder tiene que ser pensado desde mi punto de vista, particularmente desde el aporte que nos den las mujeres. Porque en el aporte que den las mujeres es lo que va a llevar a la redención del poder actual y el poder incluso que ejercemos actualmente los varones. Muchas gracias. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo también con el padre Melo de que tenemos que deconstruir los paradigmas de poder, sobre todo en la iglesia, sobre todo en la teología, que ha pensado el poder desde arriba, que ha pensado el poder desde sistemas totalitarios y aplastantes. Hay que pensar y retomar, revisitar algo que ya está dentro del pensamiento teológico y del vislumbre teológico, que es el poder desde abajo, el poder como kenosis, el poder en el cual hay un despojo de sí y que viene otro poder desde abajo, un deleite kenótico incluso, ¿no? Entonces, buscar un poder que se resiste y un poder que transforma. Y yo creo que ahí está una reconfiguración del pensamiento teológico que es un contrapoder del paradigma que hemos seguido por tantos siglos. Entonces hay que decolonizar el poder de la misma teología para encontrar, para revisitar una vez más el poder que es kenótico, que se da a través de la solidaridad, de la fraternidad y de la sororidad entre todos los hermanos y las hermanas, resistiendo y transformando. Es cierto, como decía una de las preguntas de la chica, no capté el nombre, que hablaba acerca de las torturas. Las torturas no solamente son físicas, sino también son psicológicas y también son afectivas. Y esto ha creado también la tortura de los cuerpos desaparecidos. Si bien es cierto que los cuerpos que han sido quitados de su rostro, desmembrados, también tienen una simbología y responden, digamos, a todas estas tecnologías de poder. También los cuerpos de los invisibilizados, de los desaparecidos, también tienen esa capacidad también simbólica de hablar cuando no hay palabras, más allá de las palabras. Y finalmente, la cuestión de la iglesia, que fue una pregunta. Yo creo que ahí es donde muchísimo trabajo se tiene que hacer y tiene que empezar por una autocrítica por la misma iglesia, empezar desde adentro, que haya una verdadera transformación, que haya una verdadera conversión y para quitarnos de todas las violencias internas que tenemos dentro de las iglesias también. Mucho por hacer. Ahí está una de las heridas más importantes por sanar. También desde la iglesia, lo que decía la hermana, no decir en qué podemos apoyar. Ya sabemos que con sus oraciones, nosotras, mientras se hagan estas diásporas de gobierno y que esperemos que el gobierno nos dé unas respuestas, nosotros como madres resistimos a buscarlos. Una tortura que nosotras como familia hemos vivido es que los jóvenes, tanto hombres y mujeres, están acá en la ruta migratoria.
¿quiénes nos quedamos con los nietos de estas personas que van en camino? Somos las abuelas. Pero estamos resistiendo, como les decía desde un principio, no tenemos una seguridad alimentaria en nuestros gobiernos centroamericanos. No tenemos quien diga, nos hacemos cargo de esto. Quien diga, nosotros vamos a responder. Si sabemos que bajo la tierra de México hay muchos de nuestros hijos y de nuestras hijas esperando tener respuestas de esas tomas de ADN que con las familias las hacemos gratuitas. Pero no es fácil que una madre o que una familia diga, sí, me voy a ir a hacer pruebas de ADN. ¿Con qué propósito? ¿De encontrarlos en esas tumbas clandestinas? No. Estas madres resisten a decir, mi hijo está vivo y no tengo por qué hacerme una prueba de ADN que no me garantiza nada. Sabemos, y escuchaba yo a las compañeras, las tumbas clandestinas donde ellas han estado. Pero también sabemos que desde el camino de la migración, tanto en Guatemala y entrada de México, tenemos muchas tumbas clandestinas. Una X por nombre, una X por apellido. ¿Y quién resiste a todo esto? ¿Quién resiste? ¿Una madre? ¿Un padre? ¿Un hijo? ¿Una hija? Mientras el gobierno se organiza y nos va a dar respuesta, ¿podemos estar con los brazos cruzados? ¿Podemos estar aquí sentadas esperando a ver a qué horas me dan una respuesta de mi hijo? Nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos hemos sido también torturados. Créanme sinceramente que muchos defensores y muchas defensoras estamos pagando lo que estos gobiernos han hecho con todas y todos nosotros. La muerte de Margarita Murillo en su tierra trabajándola. La muerte de Berta Cáceres en su casa a medianoche. ¿Cómo se le puede llamar a todo esto? Yo no lo entiendo. Yo me pregunto, ¿qué hay más que hacer para que estos gobiernos tomen esta decisión? No lo entiendo. No sé cómo resistimos a todo esto. Y este concilio lleva muy bien ese nombre. Resiste hasta que ya no aguantes. Y seguimos resistiendo y seguimos pidiendo oración por todos y todas. Defensores, caminantes, pero también la fuerza que viene desde arriba, como decía el padre Melo. El Dios está arriba, pero no. El Dios está en medio de nosotros y en cada uno de nuestro corazón si nosotros le damos espacio. Yo me quedo en seguir resistiendo, porque a pesar de que tenemos muchos vacíos, tenemos alegrías y lloramos también de alegría. El año pasado, en agosto, una de las integrantes del COFAMIPRO con 87 años de edad encuentra a su hija Silvia Ordóñez, 38 años de no saber de ella. Y esto para mí me ha dado una esperanza de lucha y me ha quitado 5 años. Me ha dado fuerza y me ha dado esta fuerza para seguir buscándolos. 38 años, como que fueran 5, ¿no? Y está vivita y coleando. ¿Y saben qué dijo el cónsul de Tapachula cuando le dijimos
Silvia Ordóñez Chabelita Hernández la busca, Isabel Hernández. Dijo, yo la mantengo, es una alcohólica y el DIF le quitó 7 hijos que parió aquí en México. Madres lindas, esa mujer es diabética y solo parió un hijo. Y ese hijo la mantiene y esa mujer no tiene ninguna gota de alcohol. Qué alegría tan inmensa para esta madre. No ha muerto, esperando a su hija y la encuentra. Estas son las luchas que me encantan y no tenemos investigadores para encontrarlos. Y seguimos en la lucha. Gracias. Muchísimas gracias.